armónica, todas estas cuestiones de amplitud que tenía cada una, cómo se la sumaba, cómo se sumaban unas cuantas o no, podíamos tener una señal muy parecida, bueno, todas estas cuestiones, esa señal es la que realmente viaja a través del sistema de comunicación. Entonces, esa señal, la anteriormente estudiada y otras más, como resumidas, la transmisión de esa señal supone el paso a través de un determinado medio o canal, por eso decimos que todo esto es un canal que sale del transmisor y llega al receptor. Ese canal o ese medio puede ser un cable de cobre, un coaxil o cualquier otro medio, el aire mismo, porque el aire mismo es a través de antenas, como por ejemplo las señales Wi-Fi, o a través de señales de fibra óptica, como por ejemplo los modems ópticos que tienen algunos en su casa. La cuestión es que por diferentes fenómenos físicos, la señal en realidad del receptor difiere de la emitida por el transmisor. O sea que hay perturbaciones o pérdidas de información, hacen que los mensajes no lleguen a su destino con total integridad, o sea, con una señal, perdón chicos, con total, con todos los valores adecuados para poder ser detectada y corregida. Algunas de estas perturbaciones son fácilmente evitables, pero otras no lo son tanto. El tema es armar los sistemas de comunicaciones para que abarque la mayor cantidad de los problemas y que puedan tener algún tipo de solución, o por lo menos en parte, para atemperar estos efectos que son perjudiciales en la señal. En ese sistema de comunicaciones justamente hay que aceptar de que en realidad justamente la señal que se recibe no es la misma debido a la transmitida. ¿Debido a qué? A esas adversidades y dificultades que atentan contra la señal, ¿sí? La degradan, le quitan calidad. Hay tres, está resumido en tres, en realidad hay muchísimas más alteraciones o deterioros de señal, pero hay tres principales que tienen que ver con una cuestión física. Hay otros que son físicos, pero también son lógicos. Dentro de eso está la atenuación, la distorsión y el ruido, que trabaja desde este punto del mismo momento que se transmite hasta que la señal llega al receptor. En todo eso está la atenuación, la distorsión y el ruido, ¿sí? O sea, una fuente de información que le da al transmisor, al transductor, que el transductor convierte la señal en señales físicas para ser transmitida a través de un medio, que el receptor las recibe y convierte las señales físicas en señales lógicas que después son interpretadas por el destinatario, tiene que pasar sí o sí por el sistema de transmisión. Acuérdense, atenuación, distorsión y ruido. ¿Qué es la atenuación? Es el debilitamiento de la señal debido a la resistencia eléctrica que presentan los canales. ¿Qué significa debilitamiento? Significa que la señal, cuando viaja por el canal, pierde potencia, baja su señal. Imagínense dos personas hablando frente a frente, a 2 metros de distancia, y a medida que uno va hablando, la otra persona va retrocediendo cada vez más y cada vez más. Va a llegar un momento de que la persona que está escuchando ya no va a escuchar a la persona que habla. Porque la señal al viajar por el aire, más que nada la voz, se va perdiendo potencia, se va diluyendo en el aire y la señal cuando llega al receptor, que serían las orejas de la persona, no la escucha. Esa señal ha perdido potencia, ha sido atenuada, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la idea de la atenuación? Supongamos que yo tengo una señal que está en este medio y cuando viaja a través del canal llega al receptor como una señal recibida. El primer concepto de la atenuación es que esta señal que es transmitida y que es recibida, la primera pregunta que les hago yo es, ¿la señal perdió su forma? ¿Tiene la misma forma o solamente está atenuada o ha cambiado su forma? ¿Qué me dicen ustedes? Y la primera impresión que me da es, No escucho, se corta. perdón, la primera impresión
da- No, sigo sin escuchar. Puede ser que Profe, mantiene la forma, profe, y pierde amplitud, en todo caso. Exactamente. En realidad, justamente eso, por eso le creo. En realidad, el concepto de atenuación como algo abstracto, como algo puro, como algo, digamos, teórico, dice que la señal, cuando viaja de acá a acá, lo que hace, pierde potencia. Nada más. Quiere decir que si la señal tenía un valor, ahora tiene otro. ¿Hay alguien que está entrando? Puede ser. ¿Hay alguien que está esperando ahí? ¿Ustedes lo están viendo? ¿Lo pueden admitir o ya lo van admitiendo? ¿Ustedes lo ven cuando trata de entrar? Sí, ya está, profe. sí, profe, Bueno, ya la ustedes terminamos. encárguense, vayan cobrándole, por favor. Bien. Entonces quiere decir que la señal, en realidad, al viajar, solamente se atenúa, no pierde la forma. Quiere decir que si su respuesta en frecuencia, ahí va Fourier, es esta, tiene esta forma, y la señal que llega va a tener la misma forma de respuesta, pero va a estar más chiquita. ¿Sí? El espectro de frecuencia, me refiero, ¿sí? ¿Por qué? Por transformada de Fourier. ¿Sí? ¿Por qué transformada? Porque esta señal no es periódica, es aperiódica. Es decir, que la atenuación, cuando viaja la señal a través del medio, pierde algo de su energía debido a las imperfecciones o características del medio. Un momentito, chicos. Sí, Sergio, estoy ocupadito ahora. ¿Qué necesitabas? No tengo la aprobación de las torreras. Todas las torreras están, todas con la torrera. Oscar tiene todos los correos. Sí, pero no te lo puedo dar ahora porque no estoy frente a la computadora. Sí. ¿Y cómo voy a saber? No puedo saberlo, tengo que... Depende de ellos. Tiene que hablar Oscar, que ya habló con Luis Sapienza. Dale. ¿Sí? Perdón, chicos, pero es trabajo. Sigamos. Entonces, las líneas de transmisión, por ejemplo, de cobre, el par trenzado coaxil, lo que tiene son resistencia eléctrica. A mayor metraje, mayor longitud del cable, va a ir perdiendo potencia por una cuestión de la ley de Ohm que ustedes deben saber por física. En el caso de la fibra óptica, es por la dispersión de la luz. A medida que el rayo de luz va chocando contra las impurezas de la fibra, se va dispersando, ¿sí? Va perdiendo energía óptica. En el caso de la onda del radio, se debe al esparcimiento de la onda radiada, eso vamos a ver más adelante. La onda pierde energía electromagnética y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que la energía de la señal a una distancia cada vez sale con una potencia y va perdiendo valor. A la vez también, este mismo gráfico lo hace también con la frecuencia. Quiere decir que si yo este kilómetro lo cambio por frecuencia y este lo cambiaría por, en vez de potencia, por amplitud, la otra sería así. Quiere decir que atenúa más a mayores frecuencias que a menores frecuencias. Pero los gráficos son complementarios. Entonces la idea es que yo tengo una señal que viaja desde un punto 1 a un punto 2 a través de un medio de transmisión y la señal llega atenuada. No pierde su forma. Estamos hablando teóricamente de la misma. Llega a un punto 2 y como ha bajado y yo necesito una muy buena recepción, una buena señal, lo que hago es amplificarla y obviamente la amplifico y la vuelvo a restaurar como estaba antes. Todo ideal. Y ahí entro en un concepto que es muy importante, que es la relación entre la señal que entra a un medio de transmisión y la señal que sale. Eso significa que la relación entre P0 y P sub i va a determinar la atenuación. Si esa relación es 1, quiere decir que la señal que entró y la señal que salió es la misma. Si esa señal, ese valor es menor que 1, quiere decir que la señal de salida es menor que la de entrada. Alguien, conocido como Bell, creó el decibel.
y usó esta forma, donde le quitó el concepto de hablar de potencia para pasar a una cuestión de relaciones de potencia. Y dice que el decibel se define como el 10 veces el logaritmo en base 10 de la relación de potencia entre la salida y la entrada. ¿Sí? Entonces, por una cuestión de logaritmo, sabemos que si esta relación vale 1, yo voy a tener 0 dB. Y 0 dB no quiere decir que no hay dB, quiere decir que la potencia de entrada y la salida es la misma. Si ese valor está por debajo de 1, entonces el valor de dB va a ser negativo, porque el logaritmo de un número que es menor que 1 es negativo. Y cuando el valor este fuera superior a 1, entonces el valor del dB va a ser positivo. Entonces, lo que hizo de Bell es convertir el valor negativo si la señal está atenuada y el valor positivo si la señal es amplificada. Nada más que eso es lo que hace Bell. Ahora vamos a ver justamente el concepto de atenuación y ganancia respecto al decibel. Siempre acordándonos de esta forma que está acá. Por ejemplo, yo tengo un transmisor que inyecta la señal en esta línea de transmisión y llega a una potencia P2 a la salida. Independientemente del valor, dice que la potencia que llegó al receptor es la mitad de la potencia del transmisor. Si yo aplico la fórmula, pongo 10 logaritmo en base 10 de P2 sobre P1, reemplazo P2 en función de P1, se van estos dos con estos dos y queda 10 veces el logaritmo en base 10 de 0,5. Como el 0,5 es menor que 1, va a dar negativo, y en este caso me da 0,3. Lo multiplico por 10 y me dice 3 dB. Ah, quiere decir que la señal cuando salió de aquí y llegó aquí, perdió 3 dB en el medio. Vamos a ejemplo 2. Tengo esa misma potencia, que no importa cuánto, pero en el medio puse un amplificador que la amplificó por 10. Entonces hago el mismo cálculo. 10 veces el logaritmo base 10 de P2 sobre P1, 10 veces el logaritmo base 10 de P2 sobre P1, reemplazo P1 por E1, me queda el logaritmo base 10 de 10 que es 1 y dice 10 dB, positivo. Quiere decir que este amplificador amplificó 10 dB. ¿Dudas? Hasta ahora no, profe. Bien. Entonces, ¿qué decimos con respecto al concepto de atenuación versus ganancia? Decimos que la señal recibida debe tener la suficiente energía para que sea interpretada adecuadamente por el receptor. Estamos diciendo que, si bien es cierto la señal cuando viaja de un punto a otro se va atenuando, no debería atenuarse el tanto como para que el receptor no la pueda decodificar o interpretar. Es como esa persona que se va alejando y llega un momento dado en que la distancia es tan larga que la otra persona no puede escucharla a la persona que está hablando, solamente va a ver que mueve los labios, si es que puede verlo. ¿Sí? Para que se interprete sin error, la señal debe ser superior al ruido, que ya vamos a ver. Si yo encima, mientras estas dos personas están hablando y las voy alejando, hay ruido de fondo, una música, una fiesta o lo que fuera, por ejemplo nosotros, si ustedes abren todos los micrófonos, todo ese ruido de fondo va levantando, por más que yo hable, ustedes no van a escuchar. ¿Sí? Y obviamente está diciendo que la atenuación es una función creciente de la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor atenuación. Otra característica, la característica eléctrica del medio, quiere decir que a mayor longitud voy a tener mayor atenuación. O lo que es lo mismo, a mayor distancia voy a tener mayor atenuación. Algo que tiene que ver la atenuación con respecto a los materiales. De acuerdo a cómo sea el medio de transmisión, por ejemplo un cable, si el cable es de muy mala calidad y tiene mayor resistencia por metro, digamos lineal, obviamente voy a tener más atenuación. Quiere decir que la atenuación está directamente relacionada a cómo yo construyo ese medio de comunicación. ¿Sí? Por ejemplo, en el punto 3, que está acá abajo.
debido a terminaciones e imperfecciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo utilizo terminales o conectores que no cumplen las normas o que son de baja calidad, voy a meter en el medio de ese proceso atenuaciones o errores de inserción. Por eso era que la unidad 1 hablaba de las homologaciones, de la estandarización de las partes mecánicas. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno. Y reflejo en el cambio de impedancia, esto más que nada desde el punto de vista electrónico, o sea, hay una impedancia característica que se conoce en todo tipo de redes, que cuando ese cambio de la impedancia es muy notorio, también tenemos atenuación por reflexión, se llama. Y después está, obviamente, de vuelta, por la frecuencia. Las pérdidas son mayores a mayor frecuencia, como dijo acá arriba. Acá hay un ejemplo muy claro de cómo sería un cálculo muy, pero muy sencillo de lo que estamos viendo. Por ejemplo, yo tengo un punto 1 saliendo una potencia X, que no importa cuál, pero cuando llego al punto 2 dice que pierde 3 dB, porque tiene signo negativo. Del punto 2 al punto 3 yo puse un amplificador que ganó 7 dB. Y del punto 3 al punto 4, que sería otro medio de comunicación, perdió 3. Entonces yo hago la suma, menos 3 más 7 menos 1 más 1. Quiere decir que de punta a punta, este sistema ganó 1 dB. Entonces así es como se simplifican los cálculos. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué representa ese dB? Y representa que la potencia del punto 4 con respecto a la potencia del punto 1 es 1 dB más arriba. Ustedes quieren convertirlo a vatio, bueno, tienen que tener el valor de este para poder calcular este. O viceversa, tener el valor de este en vatio para poder calcular el valor de este. Usando la fórmula de dB, de decibel. Y aquí va un ejemplo. Otro ejemplo más. Tengo una línea de transmisión coaxil que tiene 5 kilómetros de largo y que pierde 3 dB por kilómetro. Obviamente, si pierde 3 dB por kilómetro y tiene 5 kilómetros, en realidad perdió 1,5 dB. Voy a tener que cambiar aquí. 1,5 dB. Se trata de una señal que tiene 2 milivatios a la entrada de la línea de transmisión y lo que me pide es que yo calcule P2. Obviamente yo uso la misma forma. Digo, el dB va a ser igual a 10 veces el logaritmo en base 10 de P2 sobre P1 y eso vale 1,5. Porque eso es lo que dice que pierde de aquí hasta aquí. Por una cuestión matemática de la inversa del logaritmo que no vamos a explicar acá, yo puedo hacer un pasaje de términos y dejar la relación P2 sobre P1 como esto, que no es más que pasar el 10 a este lado, se divide, queda 0,5, 0,15, menos, y eso me da 0,71. Por lo tanto, si a P1 lo paso para aquí, me va a quedar que P2 es igual a 0,71 por P1, redondeando, 0,7 por 2 de 2 milivatios, y me dice que la potencia de salida es 1,4 milivatios. Quiere decir que yo entré con 2 milivatios, la señal viajó, estos bits que están acá, viajaron desde acá 5 kilómetros y llegaron con una potencia de 1,4 milivatios. Teóricamente, la señal solamente se atenuó y no cambió su forma. Ejemplo 5. Tengo una línea de transmisión donde la potencia de entrada es 4 milivatios y lo metí dentro de un amplificador que gana 13 dB. Me pide cuál es la potencia de salida. Y bueno, digo ahora, ya no es atenuación, sino sería ganancia. 10 veces el logaritmo en base 10 de P2 sobre 4 milivatios igual a 13 dB, porque eso es lo que me dice que tiene acá. Hago los mismos pasajes de términos, los mismos pasajes de términos, los mismos pasajes, y me dice que la salida tiene 79,8 milivatios. Entró con 4 milivatios y salió con 79,8 milivatios. En este caso, ganó. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo. ¿Entienden el ejemplo anterior?
Sí. Sí, profe. Bien. Genial. Bien. Vamos a este ahora. Ya empezamos a meternos más en los cálculos matemáticos y se van a ir dando cuenta ustedes que es fácil que es usar el dB en vez de usar potencia. Por ejemplo, yo tengo un enlace óptico. Pero voy a cambiar el lápiz. ¿Dónde está el lápiz? Allá arriba está. Tengo un enlace óptico. Tiene 50 kilómetros. Y el transmisor va a transmitir una salida de 3 milivatios. Acá está, 3 milivatios. Ahí sale 3 milivatios. Dice que la pérdida total por los conectores es 3 dB. Pierde 3 dB. Quiere decir que todo esto que está aquí, entre todos los conectores que usa, pierde 3 dB. Y en el receptor, en la otra punta de la provincia o del país, en este caso sería provincia que tiene 50 kilómetros, 3 dB más. Que esos 50 kilómetros de fibra óptica no son 50 kilómetros puros donde la fibra nunca en ningún lado está cortada. No se puede trabajar así. Cuando se tira una fibra óptica de tanta longitud, lo conveniente es cortarla, porque imagínense si usted tiene que pasar por debajo de un puente, no van a pasar los 50 kilómetros de fibra por el puente para seguir pasándolo. Por eso las fibras se cortan y se fabrican por tramos. Generalmente son tramos separados de 2 kilómetros. Y cuando dice pérdida de empalme, quiere decir que cada 2 kilómetros yo la tengo que empalmar, tengo que agarrar como un conector físico y unir las fibras, que son estos que están acá. ¿Cuánto empalme voy a tener? N empalmes. Quiere decir que la señal sale de aquí, viaja, entra al rack 19 pulgadas, entra a los conectores, entra con 2 patch cord, hace el empalme y sale a la calle. Pasa por todos los puntos, los empalmes y los tramos, llega al receptor y es el proceso inverso. Un peak tie, el patch cord y entra al equipo óptico receptor. La pregunta que hacen es, ¿qué potencia tengo en el receptor? Entonces empezamos a los cálculos, son muy sencillos. Dice que la pérdida de la fibra es 0,4 dB por cada kilómetro. Y me pide la potencia de salida, de recepción. Primer punto, pérdida de conector. ¿Cuántos son conectores? Son 2. 1 y 2. Entonces 3 por 2, 6. Yo ya tengo 6 dB de pérdida. La pérdida de empalme. ¿Cuánto de empalme tengo? Y bueno, los empalmes, la misma cantidad que yo divido por cada 2 kilómetros, más el último empalme. ¿Sí? Por eso dice 0,1 dB por 50 sobre 2, que serían 25 empalmes, más el último empalme del receptor, sería 0,1 por 26, da 2,6. Y después me dice que la fibra pierde 0,4 dB por kilómetro. 0,4 dB por kilómetro por 50 kilómetros, se van los kilómetros con los kilómetros, y me queda que pierde 20 dB. Quiere decir que la pérdida total va a ser 6 dB por los conectores, 2,6 dB por los empalmes y 20 dB por el largo de la fibra. La cuestión es que pierde 28,6 dB. Y ahí recién la meto en la fórmula. Ya le pongo el signo negativo. Menos 28,6 dB igual a 10 veces el logaritmo de potencia de recepción por potencia de transmisión. A esta yo la conozco, que es 3 milivatios, y a la de PR no. Hago el mismo proceso completo, todo el proceso que está aquí, y me dice que la potencia de recepción es 4,1 microvatios. Fíjense en las potencias que estamos manejando. Son potencias muy chiquitas, que por tratarse de fibra justamente son chicas. A ese nivel de potencia, imagínense que cualquier cosa que se le mete en el medio lo puede alterar. Pero como viaja por una fibra, está mucho más protegida. Pero esos son los niveles. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, por mi parte, sí, sí entiendo. ¿Cuál es la Sí, parte que no se profe. entiende? No, La matemática no la voy a explicar, ¿no? No, profe, dije por mi parte. Sí Ah, entiendo. perdón, ¿ves? Ahí hay ruido, ¿ves? Sí. Es muy sencillo, o sea, se Profe, aplica ¿podría repetirlo la explicación cuando dice pérdida por empalme? pérdida por empalme. Dice que cada empalme es como que viene la fibra aquí
de 2 kilómetros y viene esta fibra de 2 kilómetros. En el medio yo tengo que poner algo con lo que las conecte. Habrán visto ustedes esas camionetas metidas en los pozos, en las esquinas, o en el campo, que ven esos gazebos que está el tipo ahí con un aparato que ustedes no saben qué es. El tipo está empalmando las fibras, las une, las suelda. Y en la soldada, como no es de fábrica, pierde luz ahí, ¿sí? ¿Se entiende? Cada empalme también hace pérdida, ¿sí? Si ustedes agarran un cable y lo conectan a otro cable y lo encintan, obviamente en 220 voltios no hay tanto problema, pero si fueran señales muy chiquitas, ese empalme produce pérdida porque no hay una continuidad física, están como conectados de contacto, ¿se entiende? Por ejemplo, miren el ejemplo que da. Ustedes tienen un enchufe y lo enchufan, digamos, el ventilador en el enchufe de la pared. Y todo perfecto. Anda bien, todo bien. Pero usted sabe que es un enchufe de contacto. O sea, adentro tiene un contacto metálico que entra el pin macho y lo toca. Y cuando lo toca, hace el contacto y ahí tienen energía. Pero cuando la energía es baja, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa si ustedes ahí ponen algo que realmente consuma mucha energía? Por ejemplo, un caloventor, lo ponen al máximo. Tanto tiempo lo están usando que ese contacto que está entre adentro y con el enchufe macho, como no es un contacto perfecto, se empieza a calentar y ahí es donde ustedes ven el enchufe que se pone negro. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ahí perdió potencia y la potencia no se perdió, sino que calentó el enchufe y lo quemó. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Aquí un ejemplo del decibel, porque estamos hablando todo el decibel. Le estoy dando ejemplos muy sencillos. Quiere decir que con el decibel, si es negativo, está atenuando. Quiere decir que pierde. Y si es positivo, está ganando. O sea que quiere decir que amplifica. Entonces, esto que está aquí es una relación por 10 respecto del valor inicial. Quiere decir 10 veces para arriba o 10 veces cada escala para abajo. Multiplico por 10 para arriba o divido por 10 para abajo. ¿Qué quiere decir? Que si la relación entre P2 y P1 es 1, yo tengo 0 dB. Ni pierdo ni gano. Si la relación es 10 veces, cuando digo 10 veces, es siempre P2, o sea, o P0, o en la salida con respecto a la entrada. ¿Se entiende, no? ¿Sí? P0, P sub O, si es 10 veces con respecto a la entrada, es 10 dB. Hagan el cálculo, le va a dar igual. Si es 100 veces, le va a dar 20. Si es 1000, le va a dar 30. Si es 10.000, le va a dar 40. Y si ustedes cuentan, se va a dar cuenta que este resultado no tiene nada más que ver con la cantidad de ceros. El 1 no tiene 0, por eso es 0. El 10 tiene un solo 0, por eso tiene 10. Como tiene 2 ceros, es 20. Como tiene 3 ceros, es 30. Cuando tiene 4 ceros, 40. Y si tuviera 5 ceros, sería 50. Y si tuviera 1.000.000, la relación entre la salida y la entrada sería 60. Lo mismo al revés. Para abajo. Si es la décima parte, es menos 10 dB. Si es la centésima parte, es 20. Si es la milésima, es 30. Si es la 10 millonésima, es 40. Y si fuera la 10, sería un millón de veces más chico, sería menos 60. ¿Se entiende? Eso es cuando multiplicamos por 10. Pero hay una relación que es muy buena y que se usa mucho, que es la relación por 2. Quiere decir, partiendo siempre de 0, donde P, la salida y la entrada son la misma, si la salida es el doble que la entrada, gana 3 dB. Si la salida es el doble del doble, o sea, 4 veces, gana 6. Si la salida es el doble del doble del doble, o sea, 8 veces la potencia de entrada, es 9 dB. Con esto lo estamos independizando qué hay en la entrada y qué hay en la salida. Estamos diciendo, gano 9. ¿Qué significa gano 9? Que la entrada la multiplico por 8. Y si fuera 12, así quiere decir que hay una relación múltiplo de 2. Así como hay una relación múltiplo de 2 para la ganancia, hay una relación múltiplo de 2 por división para la pérdida. Si la señal es la mitad de la entrada, menos 3 dB. Si la mitad de la mitad, menos 6. Si es la mitad de la mitad de la mitad,
9 y así sucesivamente. Acá hay unos ejemplos de las pérdidas de acuerdo al rango de operación de cada uno y cuánto pierde por longitud trabajando en el rango de frecuencia que lo miden, ¿sí? Después también, fíjense en que aparte de la fibra óptica, de medirla en un rango de frecuencia, mire el rango de frecuencia de la fibra, trabaja entre 180 y 370 terahertz. Terahertz es millón de millón. Por eso, como no se usa mucho eso, lo que se usa en la fibra en realidad, para nombrar el rango de operación, se usa ventanas de operación. Y este valor, a ver si alguien me sabe decir qué es. Les voy a dar un ejemplo. Dice que C, Longitud de onda. exactamente, compañero. En la fibra se habla del lambda, porque las frecuencias son tan grandes que se habla de lambda. Quiere decir que hay ventanas en 8,50 nano, 13,10, 15, fíjese en este lambda, tengo una pérdida de 0,25 dB por cada kilómetro. Miren acá, nosotros hemos estado calculando sobre 0,4. ¿Sí? Una fibra más baratita, digamos. ¿Sí? Bien. Así como hablamos de dB respecto a atenuación y ganancia, entre lo que es pérdida de amplificación, ahora tenemos que ver las otras variables, convertirlas también a dB. Por ejemplo, las potencias de entrada y de salida. Por ejemplo, las antenas, los niveles de recepción. Todos pasarlos a dB de tal manera que podamos hacer lo que antes era multiplicación y división, convertir todo en sumas algebraicas. Pero, obviamente, para no confundirlo con el dB de la atenuación y la ganancia, tienen otro nombre. Muy parecido, pero tienen. El primer ejemplo es cómo podríamos medir los vatios en dB. Para hacer eso, y como sabiendo que manejamos siempre potencias muy bajitas, lo primero que se le ocurrió a Bell es crear el dBm. Y la M tiene que ver con el milivatio. Quiere decir, ¿cuántas veces la señal que estoy midiendo respecto al milivatio es? O sea, ese dBm que yo calculo es la potencia de una señal que no es ni entrada ni salida respecto a una referencia. ¿Sí? Es como decir, yo tengo una persona, tengo, qué sé yo, una madera que parándola en vertical mide 1 metro. Y yo tengo una madera que está al lado que mide 2 metros. Entonces esa madera, ¿cuántas veces es más grande que la de la primera? 2 veces. Y si pongo una de medio metro, y es la mitad. Entonces eso está diciendo, esa madera de 1 metro sería el milivatio, y yo la voy a transformar todo en dB y no en veces. De la misma manera que esto que hicimos acá, lo puedo hacer en vez de la atenuación y ganancia, lo puedo hacer para una relación de potencia respecto a 1 milivatio. Esto es múltiplo de 10 y esto es múltiplo de 2. Quiere decir que si yo tengo una señal que mide 1 milivatio, 1 milivatio por 1 milivatio me da 1, quiere decir que una señal que tiene 1 milivatio en realidad tiene 0 dBm. Y 0 dBm no es que no tenga vatio, sino que tiene 0 dBm, porque está relacionado a 1 milivatio. Y así sucesivamente. 10 veces, 100, 1000, 10.000 y así sucesivamente. Vaya a 10, a 20, a 30, a 50, 60 dB, 60 dB, quiere decir que tiene 1.000.000 de milivatios, ¿sí? Obviamente no pueden pasar los vatios ya. Y lo mismo al revés. 100 micro, 10 micro, 1 micro, 100 nano. Por ejemplo, si yo tuviera una señal que tiene 60 dBm, menos 60 dBm, sería una señal que tiene 1 nanovatio. ¿O no? Porque le tengo que quitar 2 ceros más. ¿Sí? Una señal de 1 nanovatio, imagínense la señal de bajita, de chiquita que hay. ¿Sí? Y esto por 2 también sería lo mismo. O sea, partiendo del 0 dBm, una señal que tiene el doble, tiene 3 dBm,
La señal que tiene 4 tiene el doble del doble y el doble del doble, sucesivamente. Quiere decir que ahora ya tenemos, por un lado, el dB para medir la atenuación y la ganancia, y por otro lado, el dBm para medir la potencia en relación al milivatio. ¿Qué otro tema hay? El tema antena. Las antenas también, así como en milivatio el dBm se mide en relación al milivatio, las antenas se miden en relación a una antena llamada radiador o antena isotrópica. La antena isotrópica es una antena ideal que irradia como un globo a todas partes por igual. Sobre esa antena ideal que no existe constructivamente, todas las otras antenas se refieren a esa antena. La única diferencia con esto y con el dBm es que esta siempre es positiva, no existe el valor negativo. Existe un valor de referencia sobre el cual movernos. Quiere decir que una antena que tenga de 0 dBi hacia arriba es mejor. Siempre una antena que tenga un valor positivo respecto al dBi es mejor. Quiere decir que si yo tuviera una antena que tiene 3 dBi, es mejor que una antena de 2 dBi. ¿Desde qué punto? Desde el punto de vista de que gana o tiene mayor recepción o mayor llegada, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora. Es lo único que le puedo explicar respecto al dB. Profe, Por disculpe, ejemplo, sí, antes que sigamos, el dB, como tal, el decibel, es una relación entre la entre señal la potencia, emitida, sí. entre la señal emitida y la señal recibida, y el dBmW que veíamos recién es No, no es dBmW, es dBm. El dBm. MW es el vatio. Claro, es una relación entre la señal emitida y un milivatio. Claro, es una referencia. Claro, bien, Es como que yo le digo, tengo una madera de 1 metro y dice, y esta madera que mide 3 y es 3 veces aquella, y esta 5, y esta medio. Bueno, ese valor lo pone en logaritmo y te va a dar un valor. Y dice, entonces en vez de hablar de valor de veces, de relaciones, habla de relaciones con respecto al dB. sí, quería estar seguro que había entendido Sí, no, nomás. está bien, es que es muy importante y ya van a ver qué sencillo que es esto. Por ejemplo, esa antena isotrópica dice que produce 1 milivatio cuando transmite 1 milivatio. Pero hay otra antena, una antena 1, que a ese milivatio en realidad cuando lo transmite a 2 milivatios. Quiere decir que esa antena es mucho mejor. Entonces, si hago la relación 2 sobre 1, me dice que esa antena en realidad tiene una ganancia de 3 dB. ¿Se dan cuenta de lo que dice? Si yo tuviera una misma antena isotrópica que produce 1 milivatio, pero tengo otra antena que tiene 3 milivatios, con respecto a esa, cuando hago la relación dice que esa antena en realidad gana 4,8 dBi. Quiere decir que esta antena es mejor que esta. Obviamente, al ser mejor, también es más cara. ¿Sí? La antena isotrópica no existe, es solamente una referencia. Sirve para hacer las comparaciones y se la califican en base a los dBi. Se elige siempre la que tiene mejor, pero no es necesariamente la mejor en la que ustedes les puede servir. Capaz con una antena un poco menos barata, menos cara, andan bien. Por eso depende. El otro tema, o sea, ya hablamos de atenuación ganancia como dB, hablamos de dBm, hablamos de dBi y ahora viene el otro tema, la recepción. Esa recepción que poníamos nosotros como potencia de recepción se conoce como en realidad el nombre adecuado es RSSI, que es indicador de la potencia de la señal recibida en castellano. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa relación? Esa relación, como es la potencia, también se va a medir en dBm, porque va a estar referido al milivatio. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese valor? El valor que ustedes reciben. Pero si ese valor está por debajo de un umbral, como le pasaron a estas dos personas que se fueron analizando, va a llegar un momento que el receptor no va a escucharlo al transmisor. Eso le puede pasar a ustedes cuando se mueven con la computadora a un lugar, o la llevan al baño, la llevan a un lavadero, a un lugar donde se quedan sin señal Wi-Fi. ¿Eso qué significa? Que aparte del RSSI, hay un nivel mínimo de sensibilidad de recepción. Aquí, como ejemplo, dice que el umbral está en menos 82 dBm. Imagínense si nosotros estábamos diciendo antes
que una señal de menos 60 dBm era 1 nanovatio, imagínense lo que significa menos 82 dBm. Es una señal de picovatios, o sea, bajísima. Sin embargo, ustedes se podrían mover, están parados en un punto, por ejemplo, tienen una zona geográfica y están parados acá, y van caminando y se van moviendo a través de una zona geográfica con la computadora. Cuando están parados en este punto, tienen este nivel de recepción. Como está por arriba del valor de la sensibilidad, ustedes tienen servicio. Y se van moviendo, se van moviendo, se van moviendo. Y llega un momento tal que la señal de RSSI bajó. Y cuando bajó, ¿qué pasó? Por ejemplo, puede haber sido esta parte, toda esta zona acá. Quedó sin servicio. Exactamente, perdieron servicio. Porque ese chico que se alejó, dejó de escucharlo. Quiere decir que ese chico tendría que acercarse o moverse a otro lugar para escuchar. ¿Cuántas veces usted habló por teléfono? Che, no te escucho bien, no te escucho bien, movete un poquito. Y usted se mueve, pic, encontraron señal de vuelta y siguieron hablando. ¿O no? Ese proceso es este. Donde ustedes al moverse han hecho de que la señal, la RSSI, sea superior al umbral de sensibilidad del receptor para que pueda mantener la comunicación. Lo mismo sería si fuera una conexión de internet, ¿sí? Ustedes están con la conexión de internet, se bajan de su superauto, se bajan a la vereda y siguen entrando a ese video de ¿cómo se llama? De Nicki Minaj, ¿sí? Siguen caminando así, resulta que entran al lobby del departamento y la señal baja y la siguen escuchando ella cantando, todo bien, ¿sí? Y resulta que cuando entran al ascensor y cierran la puerta, ¡pac! Sonó Nicki Minaj. ¿Sí? ¿Qué pasó? Su señal quedó por debajo de la sensibilidad del receptor. Suben al ascensor, tal vez a la medida que va subiendo, puede ser que enganchen algo, pero no bien abren la puerta, ¡pum! De vuelta la señal apareció y ustedes siguen reproduciendo el video. ¿Entienden el concepto físico? Sí, profe. Bueno, esto es comunicaciones, chicos. Este es un ejemplo de antenas de Wi-Fi de distintos modelos y distintas ganancias. Esto que está aquí son los rangos de operación. Antenas de 2,4, antenas de 5, de 5,8. Esta parte ustedes no la van a ver ahora, pero la van a entender después. Los índices de modulación la vamos a ver después, ¿sí? El tema de la canalización también vamos a ver después, ¿sí? Pero vean acá, dice potencia de señal en la entrada de la... O sea que estas antenas no le puedo poner una potencia superior a 21 dBm, porque si no la puedo romper. 21 dBm, para redondear, ¿no? Pongamos un 20, quiere decir que yo no puedo meterle más de 100 milivatios. Si no, la rompo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Quiere decir que yo no puedo poner más de 100 milivatios a la salida. Primero por la cuestión regulatoria. ¿Por qué? Porque la antena me puede quemar a las personas que están cerca. Y después por la cuestión de potencia. Y miren acá. La sensibilidad típica. De acuerdo a la modulación, pero no le debemos bolilla a la modulación. Fíjense, esta tiene menos 89 dBm. Y esta tiene, por ejemplo, menos 71 dBm. ¿Cuál de las dos antenas sería más sensible? La 8. No. Porque esto es negativo. Cuando más grande el negativo, más chiquita es. Por eso le jugué yo con esto. Ah, bien, bien. Claro, ¿ves? ¿Se dan cuenta cómo es? Entonces, esta es más sensible que esta. Quiere decir que si yo pongo esta antena y yo por arriba de 80 puedo hablar. En cambio, por arriba de 80, con esta no hablo. Y mire acá las ganancias. 16 dBi, 21 dBi, CAT 24 dBi, 28, es una antena muy buena, ¿sí? Que dice los grados. Estos grados tienen que ver con la
se llama con la direccionabilidad de la antena. Eso van a ver ahora. Ese grado, acuérdense bien, ya lo van a ver. Miren acá. Este sería un software que está manejando y que ve los distintos canales, como está canalizado Wi-Fi. Por ejemplo, el canal 5, me dice que tiene más o menos, mi computadora que está en ese preciso momento, está recibiendo menos 50 dBm. Menos 50 dBm, chicos. Quiere decir que la señal que está recibiendo es prácticamente 10 nanovatios. Está al lado del módem. Y encima es una buena señal. Muy bueno usted. Es una muy buena señal. Quiere decir que 10 nanovatios es una excelente señal para la computadora. ¿Se entiende? Pero, capaz que esta computadora, capaz que la mía es una HP, mi nivel de recepción está por aquí. Y, qué sé yo, alguno tiene una Van Gogh y el nivel de recepción está por aquí. Quiere decir que si yo estuviera por aquí, el HP va a trabajar y la Van Gogh no. ¿Se entiende? O al revés, chicos, no importa cuál sea la computadora. Ahora vamos a ver un cálculo de propagación de red de Wi-Fi. Para hablar de cálculo de propagación, tenemos que hablar primero principal de que si yo tengo una antena y acá tengo el nodo, cuando viaja la señal, pierde, va perdiendo potencia. Pierde potencia. Si trabaja en distintas frecuencias y pierde potencia porque se va alejando del nodo. ¿Cómo pierde las potencias? Muy sencillo. Este gráfico se lo voy a explicar de una manera. Se llama pérdida de espacio libre. ¿Por qué espacio libre? Porque la señal cuando viaja por el aire, viaja en todas direcciones. No viaja solamente a donde ustedes la están mandando, sino que rebota y se va para todos lados. Yo le voy a dar un ejemplo de qué significa la pérdida de espacio libre. Imagínense usted un globo, así como ese que está ahí, de color azul. No está inflado el globo, ustedes lo compraron y tiene un azul profundo. Y resulta que lo empiezan a inflar. Cuando a medida que lo van inflando el globo, ese azul profundo se va haciendo cada vez más tenue. Imaginémonos un globo ideal que no revienta, que se va haciendo más grande, 30 centímetros, 40, 50, 100, 200, 300, 1 kilómetro, 2 kilómetros. A medida que el globo se va haciendo más grande, ese azul que tenía antes se va diluyendo y se va haciendo cada vez más tenue hasta que prácticamente es blanco. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Ahora imagínense ustedes que en vez de ser un globo, es una antena que transmite y transmite haces electromagnéticos, por ejemplo, esto que está aquí. ¿Sí? Resulta que yo estoy parado a tantos radios del emisor. Y cuento, porque muevo aquí esto que está aquí, cuento que tengo 3, 6, 9 haces en esa unidad de superficie. Me muevo a un radio más grande y esa unidad de superficie yo ya la tengo más grande. Quiere decir que esa misma unidad de superficie está aquí, solamente que al moverme para este radio, yo lo convertí en 4. Al convertir en 4, en esa misma superficie ya no tengo 9, tengo 3. Y si me muevo un radio más grande, en vez de tener 3, tengo una sola. Quiere decir que yo aquí, si yo tuviera mi nodo, en realidad recibí un solo haz de los 9 haz que estaban en el radio este. Y si yo hubiera estado en el centro, hubiera tenido el 100% de los haces. Pero a la distancia R3 yo solamente tengo uno solo. Eso es lo que se llama como una dispersión. La señal va perdiendo potencia no porque solamente se atenúa, sino que se dispersa. Es como, por ejemplo, usted tiene una linterna y apuntan a la pared parada 1 metro. Se corre 2 metros, el diámetro de esa circunferencia es más grande. Y se va moviendo más atrás, más atrás, más atrás. Y cuando llegan a 50 metros, prácticamente usted no ilumina la pared. Porque antes el rayo estaba concentrado en un círculo chiquito, por eso era muy, muy brillante. Pero como el radio se ha hecho más grande, se diluyó en toda la pared. Entonces está distribuido, está atenuado. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí, profe.
Bien. Sí, profe. Entonces, ahora vamos a ver cómo se calcula la pérdida de espacio libre. Hay dos fórmulas, que no viene al caso y no lo vamos a demostrar, que dice que la pérdida del espacio libre, cuando una antenita transmite hacia la computadora de ustedes, y cuando digo esto puede ser cualquier tipo de antena, dice que si yo la mido en hertz, en megahertz, es una constante más esta fórmula, más esta fórmula. Si yo la mediría en giga, es esta constante por la misma forma, pero en giga, porque ¿qué es esta giga? Es la frecuencia de operación de este equipo. ¿Sí? Por la longitud. Acá hay una página que la calcula directamente. Esa página la tengo aquí yo, a visitar. Por ejemplo, yo estoy a 10 metros, ¿sí? Y no estoy transmitiendo en 2,4 el equipo mío. El equipo mío transmite en 2,4, en 2,8. Estoy a 10 metros. 60 dB. Pierde 60 dB. ¿Se acuerda que vimos acá recién el ejemplo? Como dijo acá muy bien el muchacho, en realidad yo estoy a 10 metros, no estoy pegado al nodo. ¿Ves? Si estuviera pegado estaría como 50, casi pegadito a lo que transmite, porque esto no es lo que transmite por más que esté pegado, porque yo puedo estar pegado con la computadora al lado del módem, pero igual la señal salió al aire, ya perdió, apenas salió, perdió, ¿sí? Y yo lo puedo calcular, y digo, bueno, a ver, ¿qué tengo que calcular? Y mira, yo quiero que este nodo esté a 100 metros de mi computador. Quiero saber, resulta que esto lo tengo de la entrada en el garage, y yo tengo una finca grande, y yo estoy debajo de un naranjo a 100 metros atrás comiendo mandarina. Y transmite a 5,8. Y bueno, entonces yo vengo y calculo. Digo, son 100 metros. Sí, 100 metros. No transmite en 2,4, no, transmite en 5,8. Tic. Me dice que pierde 87,1 dB. Pero si, profesor, pero no tiene signo negativo. No, no, este te dice que pierde. Si yo uso la palabra pérdida, quiere decir que cuando lo ponga dentro de la fórmula, tengo que poner el signo negativo. ¿Sí? Pierde 3 dB, quiere decir cuando pongo en la fórmula tengo que poner menos 3 dB. Acá pierde menos 87 dB. Entonces digo, cuando viaja de acá y llega acá, perdió 87 dB. Y ahora vamos a hacer el cálculo completo, porque ya sabemos lo que es el dB, el dBm, el dBi y la pérdida de espacio libre y el RSSI. Sabemos todo. Hagamos cálculo. Yo tengo mi nodo que como potencia de salida transmite a 20 dBm. ¿Ve que ya no hablo de vatio? Es más, han visto ustedes que cuando vimos la categoría de la antena, ya no hablaba de vatio, hablaba de dBm, ya no se habla más de vatios. ¿Para qué se habla de dB? Para que todo sea una sola fórmula. Transmite 20 dB. Hasta que internamente llegue hasta la antenita, perdió un dB. La antenita esta gana 3 dB. Generalmente las antenitas de los nodos ganan 3 dB, 3 dBi. Desde aquí hasta los 100 metros perdió 87,1 dB, porque lo calculamos. La antenita de la computadora, como es una antenita integrada on board dentro, no es de buena calidad como una antena exterior. Siempre las antenas exteriores son de mejor calidad. Esta solamente gana 1, es más, hasta 0 alguna. Pero desde la antena hasta el receptor, para entrar al base de datos de la computadora, perdió 1 dB. Entonces hago el cálculo. Digo, la potencia de recepción, que se va a llamar RRSI, dice que es la potencia de transmisión, 20 dB, menos a la pérdida hasta la antena, más la ganancia de la antena, menos a la pérdida de espacio libre, más la ganancia de la antena, menos la pérdida hasta el receptor, y me da, obviamente, están viendo ustedes, es suma y resta, me da menos 65,71. Y esta computadora que compré, que es buena, tiene un margen de menos
82 dBm. Quiere decir que yo tengo un margen de prácticamente 17 dBm para manejarme. ¿Sí? Quiere decir que yo me puedo mover libremente del fondo y sí, me puedo mover todas estas cuestiones, está todo bien, o sea, puedo trabajar. Y resulta ser que en el medio del espacio libre, cuando yo me moví y encontré un par de árboles que me taparon. Aparte, algún familiar me cerró un par de puertas, porque este módem está dentro de la casa. Y al hacerlo eso, resulta de que de menos 87 me bajó a menos 107,71. Si yo hago de vuelta el cálculo, me da menos 85. Y la pregunta que hago ¿yo sigo conectado con la computadora al nodo? Ya no. No, ya perdí conectividad. Quiere decir que yo me tendría que acercar, abrir puertas o correrme o algo que me mejore. Porque yo perdí conectividad. Resulta ser de que este cliente me dice, no, es que yo quiero estar debajo del naranjo. Yo no me quiero mover de ahí, a mí me gusta ese lugar. ¿Cómo puedo hacer yo para mejorar de vuelta? Y bueno, escúcheme, ¿no se puede mover 100? No, no me voy a mover los 100 metros. Pero correrse un poco, que hay un árbol, tampoco me quiero correr. Me quiero quedar ahí como está y listo. Y bueno, mire, jefe, déjeme que lo vea porque en realidad su antena no la puedo tocar. Esto tampoco lo puedo tocar. Los 110 quedan ahí, los 107 quedan igual porque usted no se quiere mover. Quiere decir que todo lo podría tocar de este lado. Y bueno, usted vea, usted es el ingeniero. Entonces dice, che, ¿y si ponemos un amplificador y cambiamos las antenas? Y podría ser. Veamos qué podemos hacer. Entonces, viene el tipo y dice, sí, ¿sabes qué? Hay un amplificador que lo vende en el Mercado Libre y que gana 12 dB. Y a la vez, esa antena de 3 dB la voy a cambiar por una de 16. Pero para hacer eso necesito unos chicotes, unos cables, algo que viene todo con el conjunto, porque cuando compro el amplificador me viene con algunos cablecitos listos. Entonces yo a la antena, a esta antena, a una de las antenas la cambio y pongo un chicote coaxil, pongo un dispositivo para darle la alimentación, porque a través de esto entra la alimentación por el conector al amplificador, y hago el cálculo. A ver qué onda. Y bueno, sigo con 20 dB, ahí está los 20 dB. Profe, ¿puede ser que hay alguno de esos amplificadores que no se conectan alámbricamente al módem? No, no, claro, pero está hablando vos de repetidores. Ah, perdón, claro. Que no está Repetidor. mal. El repetidor lo que hace es, va a agarrar esta señal que está aquí, acá en el medio, o se va a ir al patio de la casa del hombre, lo va a conectar, lo va a enchufar, esta antenita va a recibir para acá y esta antenita misma le va a dar señal a esto. Pero ahí Ah, perdemos la esencia del cálculo. ¿Sí? ujú. Le Porque hago la idea de esto, sí. una pregunta. Cuando tengo eso, voy a tener mejor señal al estar más cerca de la computadora, pero eh, la calidad de internet va a ser la misma La o misma, claro. Si este aparato es bueno, claro. seguro. Hay Ah, muchos ajá. repetidores así, que es lo mejor que se hace. Pero quiero que vea que esto lo estamos haciendo desde el punto de vista didáctico, ¿no? O sea, Sí, sí, totalmente. eh, Disculpe, una no, no, pregunta que no, pero bueno, está muy buena la pregunta, porque yo quiero que usted entienda, y ya se van a dar cuenta que esta materia la voy llevando de esta manera. Todo con cuestiones lógicas, con cuestiones físicas, con cuestiones matemáticas, con todos pensamientos laterales, para que ustedes como ingenieros vean estas cosas, ¿sí? A mí, la verdad que me resulta mucho más atractiva así la materia que darla como antes, que había muchas matemáticas, mucho. Y yo creo en los conceptos empíricos que entran mejor en la cabeza de los estudiantes que con muchos modelos, ¿sí? Por eso yo pongo muchos ejemplos como si fuera una historia. Sigamos ahí. Entonces yo tengo 20 dB. Le voy a restar 1, 2, 3, 5 y 1, 6. Acá están los 6 dB. Gano los 12 dB, lo pongo aquí y pongo una super antena de 16 dB que está aquí. Mírenla, tiene 37 centímetros. Esta que es un ejemplo. Me dice, no, profe, pero estamos calculando en 5,8. Sí, tiene razón. Bueno, imagínense una antena de 16 dBi en 5,8 y 2,4. Ahí está la antena.
sigo con la pérdida porque el tipo no se quiso mover, y del lado del cliente sigo teniendo el DBI y el DBM de pérdida, y me da menos 65. Quiere decir que yo logré lo que yo quería. ¿Se dan cuenta? Sí, Ustedes sí. imagínense en esto. Yo estoy en el campo, muy alejado, y ustedes salen de la casa y ponen un repetidor en el patio, y con el repetidor del patio tampoco llego. ¿Qué van a hacer? Y van a tener que poner un cable, yo lo voy a borrar todo aquí, van a tener que poner este cable, que va a ser más largo de lo normal, esto va a estar dentro de la casa, esto va a estar en la ventana, y este cable se va a ir con la antena al techo. ¿Se entiende? Y ahí va a irradiar más que 100 metros. Y en ese caso la distancia del cable también va a ir aumentando una pérdida. Claro, y cuando aumenta Por decirlo. el cable también va a tener más pérdida. ¿Se entiende? Porque acuérdense que los cables también pierden. Cuando es un chiquito, generalmente siempre se pone un dB, pero generalmente los cables también pierden por longitud de cable. Cuando más largo el cable, más pierde. O sea que si yo este cable podía 10 metros y yo pondría menos 3 dB acá. Si este cable fuera de 5 metros, pondría menos 3. ¿Entienden? Si este cable fuera chiquito, pondría menos 1. Pero de todos modos, usted siempre tiene que jugar con este valor que esté por arriba del R, que esté por arriba, digamos este valor, por arriba del el nivel de sensibilidad. Listo. Terminamos ahí esa parte. Vamos ahora a distorsión. O sea que ya vimos ya la atenuación. Ya vimos todo lo que es la atenuación. Ahora vamos a hablar de la distorsión. Porque entendimos como atenuación a toda señal que viaja por un medio de transmisión y que se atenúa en forma pareja. Quiere decir que la señal no pierde la forma de onda. Eso es ideal. Pero para los modelos de cálculo sirve, para calcular una red sirve. Sabemos que la señal no se atenúa en forma pareja porque las respuestas de los canales tampoco son parejos. ¿Sí? La respuesta del oído nuestro no es el mismo que el oído de otra persona. Uno escucha más agudo que grave, otro más grave que agudo y así sucesivamente. Bueno, entonces ahí entra el concepto llamado de distorsión. ¿Qué es distorsión? Y bueno, esta señal que está viajando por acá, desde el punto 1 al punto 2, ¿se podría llegar a atenuar? Sí, pero aparte de atenuar, pierde la forma de onda. Esta señal ya no es la misma que esta señal. Y ahí estamos en un problema. Porque si la señal viaja y yo estoy mandando un tipo de señal para que sea recibida y recibo otra, no la voy a interpretar. Va a haber un momento en el cual yo ahí como la estoy viendo las dos y digo, bueno, sí, es una señal rectangular como la que vimos en Fourier. No tiene todas las componentes, pero está, y aquí más o menos la reconozco. Pero si esta señal se empieza a poner más fea, y va a llegar un momento dado que no voy a saber de qué señal estamos hablando. Bueno, eso es lo que hace la definición de distorsión. ¿Sí? Como cada componente frecuencial de esa señal tiene su propia velocidad de propagación, los diferentes componentes que también viajan tienen distintos retardos en el receptor, o sea que la señal que llega con distintas fases. Por lo que hablamos de Fourier, ¿se acuerdan que hablamos de Fourier? Porque eso para Fourier lo vamos a usar para esto justamente. Quiere decir que la señal, esta señal, se compone de muchas señales o un ancho de banda si fuera una señal periódica. La cuestión es que al viajar por el canal sufren atenuaciones y distorsiones distintas. Al sufrir distintas, cuando yo la quiero recomponer en el otro lado, no es la misma señal. No solamente está atenuada, sino que está distorsionada. Hay tres tipos de distorsiones. La distorsión por atenuación propiamente dicha, que es que aquí este dibujo es real, pero yo lo voy a hacer a ustedes el dibujo, digamos, desde el punto de vista teórico. Si esto fuera atenuación y entra una señal por acá, yo digo, esto atenúa A.
quiere decir que toda señal que entre va a atenuar A, por ejemplo, que fuera la mitad. Quiere decir que toda señal que entra cae a la mitad. Si su espectro de frecuencia fuera esto, por Fourier, y va a atenuar eso y va a caer a la mitad, entonces al final el espectro de frecuencia va a ser lo mismo, así, igual. Pero ¿qué pasa si en vez de tener eso, la señal tiene otro tipo de atenuación? No es así. Por ejemplo, atenúa así. Ah, quiere decir que cuando la señal entra y esta señal entra así, a la salida prácticamente no atenúa las primeras partes, pero las otras no, entonces la señal ya va a ser esto. Y esa respuesta en frecuencia, por la transformada inversa de Fourier, no me va a representar la misma señal. ¿Sí? ¿Qué se hace generalmente? Generalmente lo que se hace es, esto es lineal, ¿no, chicos? Pero bueno, lo voy a poner de esta manera, voy a borrar las dos respuestas. ¿Qué es lo que se hace? Y lo que se hace es lo contrario. Quiere decir que si la verde, la forma en que se atenúa, en el receptor voy a poner una señal que amplifique así, que amplifique más las frecuencias altas que las bajas, de tal manera que levante las bajas, o sea, sería esto la inversa de la atenuación. Bueno, la cuestión es que entre las dos lo que hace es que la atenuación sea plana. Este que están viendo ustedes acá es una señal sin ecualizar, porque este proceso se llama ecualización. Resulta que en el receptor se ha ecualizado el canal y se ha logrado más o menos una señal casi pareja que esta línea de punto que está acá. O sea, entre este valor y prácticamente es constante. Entonces, la forma de poder contrarrestar la distorsión por atenuación es usando ecualizador. La otra distorsión es por retardo. Y acá entra Fourier de vuelta. Si yo tengo esta señal compuesta transmitida, que por ejemplo fueran estas tres armónicas, al viajar por el canal de punto 1, punto 2, sufren distintos tipos de retardo, porque a mayor frecuencia, mayor retardo. Esta, por ejemplo, se atrasó y esta se atrasó, y cuando yo la sumo, obviamente me da una señal que es casi parecida a esta, pero no es la misma. Entonces imagínense, tengo una distorsión por atenuación como la anterior, y a la vez le sumo una atenuación por retardo. Quiere decir que se distorsiona más, cada vez me cuesta más entender que esa señal recibida es realmente la que yo necesito. Sumado a eso, tengo la atenuación por armónica, otra vez por Fourier. Si yo tengo esta señal común y corriente, su respuesta en frecuencia termina siendo una raya espectral en algún punto de F. ¿Sí o no? Sí. Bien. Si yo la amplifico y la señal que entrada es muy alta, al amplificarla puede ser que sature el amplificador, como cuando ustedes juegan con esos auxiliares en los equipos de audio y sienten ese ruido fuerte porque está distorsionando. Y distorsionar quiere decir que yo he eliminado parte de la señal. Ahora, si esta señal tiene esta respuesta en frecuencia, esta señal que ya no es la misma, tiene una respuesta en frecuencia distinta. Entonces empiezan a aparecer las armónicas por Fourier. Y esas armónicas son indeseables en el circuito, porque provocan otros tipos de cosas. A ustedes solamente les interesaría esto. ¿Se entiende? Entonces la distorsión se da por atenuación, por retardo y por armónica. Sumado a la atenuación normal, son dos procesos que hay que tener en cuenta cuando las señales viajan entre el transmisor y el receptor. Ruido. ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, acá vamos a avanzar con un par de slides nada más. ¿Sí? ¿Qué es ruido? Si yo teníamos a dos personas que estaban hablando y esa persona se va alejando, quiere decir que va atenuando la señal. ¿Sí? Y a la vez hay ruido, por ejemplo, ustedes abren los micrófonos, el piso del ruido va subiendo. Y cuando el ruido va subiendo, se mete en la conversación de las dos personas estas.
y hace que esa señal que ya de por sí llega atenuada, al haber el ruido empeore la situación, la pone peor, ¿sí? Ese ruido, obviamente, el ruido es algo totalmente indeseable. O sea, el ruido es algo indeseable que se inserta en algún punto entre el emisor y el receptor y tiene un efecto directo en las prestaciones del sistema. ¿Qué significa un efecto directo? Que en realidad tiene un efecto nocivo directo en las comunicaciones. ¿Qué es el ruido? El ruido que más nos importa es la agitación térmica de los electrones, porque no se olviden que lo que viaja son señales, y la señal es energía, y la energía se transmite a través de los electrones por física. ¿Sí? Por eso este dibujito tan bonito que recuerda un alumno. La cuestión es que el ruido se inserta entre el transmisor y el receptor en algún punto. Entonces esta señal que es transmitida, con la presencia del ruido, termina en una señal recibida. Que obviamente si el ruido es importante, la recepción, la señal recibida puede hasta perder la forma original de la transmisión. El ruido es algo que molesta, que perturba, que impide realizar alguna tarea en el receptor, que puede llegar hasta modificar el contenido de la información. Actúa en contra del proceso, porque el proceso es transferencia de información, ¿sí? Y hasta el momento no hay forma o equipo de comunicación posible que no tenga ruido. ¿Por qué? Porque el ruido está en todos los componentes de los sistemas de comunicación. Acá he puesto unos cuantos nada más. Todo componente de un sistema de comunicación tiene algún tipo de ruido. ¿Cuál es la idea? Minimizarlo, nunca anularlo, ¿sí? Por ejemplo, usted tiene esta señal, y si este fuera el ruido, cuando yo lo sumo, la señal pierde un poco de forma, no hay forma de encontrarla. O por ejemplo acá, que ya está embebido, yo tengo la señal esta que está en amarillo, que la estoy dibujando, y de pronto tengo una señal ruidosa ahí arriba. Fíjense que si este pico se da, puede suceder que yo confunda la señal que antes tenía un voltaje con un voltaje cero. La idea es decir que, justamente, ¿cómo hacemos para predecir el ruido? ¿Cómo hacemos? Bueno, no hay forma, porque el ruido es aleatorio, no es determinístico como las señales, como hablamos, ¿se acuerdan de la unidad 2? Determinístico y no determinístico, son aleatorios, pero hay modelos que pueden simular el análisis para ver, ¿sí? Pero la idea sería que ese canal ruidoso, porque de eso se trata, cuando decimos que un canal es ruidoso, se trata de que hay ruido y hay la existencia de ruido que perturba lo que nosotros estamos haciendo. Si el ruido está por debajo de los valores, entonces no podemos hablar de un canal ruidoso, podemos hablar de que hay un canal que tiene ruido, pero en realidad no me afecta. La idea sería que entre el transmisor y el receptor yo realmente envíe la señal y no cambie el sentido. Por ejemplo, que si yo transmito un 1, llegue un 1, o que si transmito un 0, llegue un 0. El problema está justamente en la detección de la señal del receptor con la presencia del ruido. Y ahí ya hablamos de tres cosas. La detección de la señal, a pesar de la atenuación, a pesar de la detección, de la distorsión y a pesar de la presencia del ruido. Todas esas cuestiones atentan en el receptor para que la señal sea decodificada y usted pueda interpretar ese dato que está recibiendo, esa conexión a internet, ese WhatsApp, ese correo, ese streaming o lo que fueran que tengan recibiendo información, pasa por todos estos procesos y la computadora y todos los sistemas tecnológicos que se usan en la transmisión hacen que ustedes puedan detectar señales de picovatios. Imagínense lo que significa la tecnología, ¿sí? ¿Qué es el ruido? Justamente, el ruido es algo aditivo, que se mete en una señal no deseada. Y generalmente, si ustedes ven acá, que voy a cambiar el color, tiene alrededor de microvoltios. Obviamente, voltios después lo tiene que pasar a vatios, multiplicando por la resistencia. Pero la idea sería que ustedes tengan una señal que está en presencia del ruido, terminamos una señal con así. Pero ¿qué pasa
Si, por ejemplo, voy a cambiar de color aquí. Si este ruido no fuera así, si este fuera un ruido más grande, ¿qué hace esto? Entonces yo al sumarla, en realidad voy a tener esto. Entonces la pregunta que le hago yo, ¿y esta señal si realmente ustedes pueden saber que es una señal sinusoidal? Y bueno, ahí está la pregunta. Depende mucho del ruido, de la atenuación, porque si esta señal encima cuando viaja es atenuada, el ruido pasa a ser algo muy importante. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo acá una señal. Viaja por el canal y en el canal se encuentra con un ruido bastante alto. Sumo la señal con el ruido y yo la muestreo obviamente para ir detectando la señal en el receptor, y resulta que en algunos momentos, por ejemplo que yo encuentro un 1, porque justo acá el 1 lo puso negativo, y miren el valor que tiene. Entonces yo confundido, perdón, el 0 era, ¿no? Sí, el 0. Al 0, o sea, el dato original era un 1 y yo he decodificado un 0. O aquí. Quiere decir que el ruido es muy importante. Y cuando más alto el ruido, más errores puedo cometer en la transmisión. Quiere decir que esto hay que minimizarlo, hay que bajarlo, hay que buscar la forma, porque una de las formas sería que yo la señal, en vez de transmitirla así, la transmita más grande. ¿Me entiende? Pero yo no puedo transmitir señales muy grandes. Primero, por una cuestión de potencia. Segundo, que los equipos van a ser más robustos. Segundo, que los equipos van a calentar. Segundo, que las autonomías, por ejemplo, los celulares van a perder autonomía. Usted tiene un celular, puede estar sin carga 24 horas. Si transmitiría más potencia, ya en vez de durar 24 horas, va a durar 2 horas. Quiere decir que cada 2 horas usted van a estar enchufando el celular. Por eso se minimiza las potencias por muchas cuestiones. Pero eso atenta contra el ruido, ¿sí? Bueno, tema ruido. Hay ruidos, la clasificación, ¿no? Correlacionado o no correlacionado, esto lo ven ustedes. Dentro de no correlacionado están interno y externo, y dentro de no correlacionado están estos que están aquí. Nosotros particularmente nos vamos a interesar por y el ruido de disparo, estos dos ruidos. Pero ¿qué significa un ruido no correlacionado? Que independientemente de que exista o no exista señal, el ruido existe. ¿Y qué significa correlacionado? Que el ruido va a estar solamente cuando ustedes hablan o cuando transmiten información. Mientras no transmiten información, no existe. Eso es lo que explica aquí. Aquí y aquí. Ahora, acá están cada uno descrito, cada uno de estos está descrito acá. Ustedes lo van a leer, yo no. ¿Qué es cada uno? ¿Sí? Traten de buscar información. Hay información. Arriba está subida ya la información. Aquí está, ¿dónde está? Está subida la información en biblioteca. Se van a la unidad 3 y acá tienen, miren. Tienen 4 papers más la unidad ya puesta. ¿Sí? O sea que hay información para leer, si es que quieren leer. El ruido térmico, que es el que te digo que nosotros el que más vamos a usar, ¿sí? Y el ruido de disparo. El ruido de disparo es, habrán visto ustedes que, por ejemplo, estaban con la computadora, están viendo una televisión en la cocina y viene su mamá, su novia, su abuela, su tía, su hermana, y prende una batidora y hace, y usted ve esa chispita que le aparece en el televisor. Bueno, porque esos picos de ruido que hace al andar el motor se mete dentro de lo que sería la alimentación de su casa y produce un ruido tan potente que entra y pasa los filtros de las computadoras y todas estas cuestiones. Bueno. Profe, es lo mismo cuando pasa una moto por la calle. No, sí, no. Porque eso más que nada es un ruido acústico. Lo que sí puede pasar, que antes pasaba, bueno, ahora ya no existe. Los autos antes andaban a carburador y tenían esa tapa que era el distribuidor que tenía las chispitas para hacer arrancar cada uno de los pistones, ¿no? Bueno, cuando eso andaba mal, producía unos picos de
de energía tan importante que cuando ustedes prendían la radio AM de la radio, mire de viejo que soy, usted sentía y usted aceleraba y hacía el ruido así. Bueno, eso no existe más, porque ahora los autos andan con inyectores y las radios son todas digitales. Pero ese ruido sí, el ruido de acústico no se mete en cuestiones eléctricas. ¿Se entiende? El ruido acústico no se mete en cuestiones eléctricas. En el caso nuestro, por ejemplo, si todos ustedes estarían abriendo el micrófono, pues ya es un ruido, profe, sí, pero es un ruido acústico que se está metiendo por los micrófonos y por los auriculares. ¿Se dan cuenta? En ese aspecto sí, obviamente todo el trayecto va a viajar como una señal eléctrica, pero primero fue una señal acústica, ¿se entiende? Sí, profe. Bien, profe. ¿Alguna duda? Hasta acá llegamos. A ver si es verdad. La verdad que yo tenía muchas esperanzas de terminar hoy día, pero sí, 42, exactamente. Me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 17 menos, obviamente, están estas cosas que están en el medio, porque yo pongo así para que ustedes se vayan ubicando donde estamos en cada lado. No sé si sirve de mucho, ¿no? Que le vaya diciendo cómo vamos avanzando con la unidad. Pero ya está arriba. El jueves que viene tienen el test 2 y el viernes terminaremos la unidad 3 y capaz que avanzamos con la 4. Ya ven. Depende si tienen alguna duda, algo, porque el otro test de la unidad 3 va a ser el de este jueves que viene al otro. ¿Dudas? Ninguna, profe. ¿Qué les pareció la clase? Muy linda, profe, aparte porque puso los ejemplos casualmente. Los ejemplos ayuda son mucho. muy importantes, son muy importantes. A veces nos quedamos hasta sin ejemplos, porque la idea es que sea más empírica que digamos que tecnológica, aunque es muy tecnológica. Se van a dar cuenta más adelante que de a poquito ustedes se van a ir metiendo de a poquito en este mundo de las comunicaciones y cuando terminen el año van a aprender de índice de modulación digital analógica, ancho de banda, distorsión, atenuación, ruido, ADSL, codificación de fuente, bit de información, bit físico, bit lógico, canales, símbolos, para entender todo lo que les pasa a la señal cuando apenas sale del transmisor. Porque esto es capa física. Sí, ¿Sí? me he hecho acordar cuando con los muchachos fabricábamos antenas Wi-Fi. Muy bueno el tema, profe. Claro, esa antena Wi-Fi que lo hacían con esa tubito de papa frita. Y con cable RG213 para ver Claro, la bueno, atenuación y todas esas cosas. exactamente. Acá es la unión de la física y la matemática hacia comunicación. Porque la física y la matemática pueden unir para muchas cosas. Por eso, en la ingeniería, la física y la matemática son re importantes. Ustedes no deberían ser ingenieros si no saben física y matemática, o por lo menos a grandes rasgos. Porque si no, no hay forma. No hay forma. El ingeniero tiene que saber física, matemática, de probabilidades, de energía, de tensión, de corriente. En términos generales, yo sé que muchos de ustedes se van a dedicar a software, pero si no hubiera estudiado ingeniería de software, ahí sí desaparecen estas cuestiones. Pero el ingeniero de sistema es un ingeniero de TIC, y TIC es tecnología de la información y comunicación. Y la comunicación no es una comunicación de locutor, es el manejo de la información en los sistemas de comunicación. Listo, chicos, que tengan buen fin de, que Dios y la Virgen los acompañe, cuiden a sus papás. Chat. ¿Cómo? Gracias, profe. Igualmente. ¿Han escrito en el chat? A ver. ¿Quién escribe en el chat? Mi vecino utiliza un taladro cuando está viendo la tele. Claro, exactamente. Porque si ustedes conocen un taladro, el taladro tiene un motor que no es un motor como el ventilador, es un motor que tiene delgas, tiene una doble bobinado, ¿sí? Y en las delgas, cuando entra la tensión, va cambiando de delga y delga, y entre delga y delga hace un chispazo. Ese chispazo se mete a la energía y esa energía viaja a través de toda la alimentación de su casa. Y si ustedes no tienen un buen filtro,
la ven en la computadora. Por eso las computadoras, los servidores, esos servidores famosos que cuestan miles de dólares, cientos de miles de dólares, tienen tremendos filtros, porque si esa señal se llega a meter dentro de la computadora, la revienta, y cuando la revienta, listo, ya está. Perdieron 100.000, 20.000, 30.000 dólares de un servidor IBM. ¿Sí? Listo, chicos. Que les vaya bien. Nos vemos. Éxitos. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Nos vemos.